Mi siguiente invitado es el exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima. Frankie, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Bueno, vamos a tener al exministro Frank de Lima. ¿Qué es el grado de inversión y qué se pierde? ¿Cuánto puede costarle al país esa rebaja de la calificación por parte de Fitch? Ya otra calificadora también había advertido a largo plazo una rebaja y sobre todo qué puede pasar en el futuro, cuánto nos puede costar el dinero que ya hemos pedido y el dinero que necesitamos, sobre todo este año donde el apalancamiento de las finanzas públicas va a ser importante. Fran de Lima, buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos los que nos están sintonizando esta mañana por Next Noticias. Efecto, la calificación de riesgo, sí, lo que hace es mide el riesgo, y disculpa la redundancia, de la deuda que emite una institución o un país, como es el caso ahora, estamos hablando de la calificación de Panamá o el informe que sacó Fitch en días pasados, que es el tema que todo el mundo está comentando desde el viernes que salió publicado dicho informe. Y Fitch es la tercera calificadora que en los últimos meses le da una baja en la medición de riesgo de Panamá. ¿Qué efectos tiene esto? Como cuando nosotros logramos obtener grado de inversión, tuvimos que salir a explicar cómo se come esto de grado de inversión. Y lo que significa el grado de inversión es como un sello de aprobación de parte de un tercero diciendo que el país está llevando adelante un buen manejo económico y financiero de los dineros estatales y de la economía nacional. Bueno, un grado de inversión que también hay que decirlo, en América Latina solo lo tenemos Panamá, Chile, México y Colombia. Bueno, y Brasil, obviamente. Correcto. Y El Salvador lo tuvo una vez en los 90, lo perdió y nunca lo recuperó. Una baja en la grado de inversión significa que el mercado, los analistas de riesgo perciben mayor riesgo en el país y por ende entonces se va a aumentar la tasa de interés de las colocaciones que tiene el gobierno nacional hacia futuro. Claro. Eso también tiene un impacto en otras instituciones como el Banco Nacional de Panamá y la Autoridad Canal de Panamá, que tiene incluso una calificación de riesgo por encima de el riesgo soberano. Pero a bajar el riesgo soberano, entonces también eso tiene un impacto hacia la baja también de la calificación de riesgo de estas dos instituciones que mencioné, por ejemplo. ¿Qué ha dicho esta calificadora de riesgo? Y esto no viene ahora, sino desde cuando hubo la transición o el cambio de gobierno y salió a la luz pública las irregularidades que se veían en el manejo de las finanzas públicas. En marzo, abril del año 2020, tanto Moody's como Fitch y Standard & Poor's pusieron en perspectiva negativa a nuestro país. Es decir, estábamos estables, pero con la publicación de las cuentas por cobrar que no estaban registradas, de que en el Seguro Social se había comenzado a usar las reservas del programa de pensiones. Todo esto llamó la atención a las calificadoras y comenzaron este proceso de ponernos en perspectiva negativa. Y en octubre del año pasado, producto del mal manejo del gobierno actual en lo que respecta a la pandemia, entonces ya Standard & Poor's y Moody's nos bajaron la calificación de riesgo, poniéndonos en BBB, habíamos logrado BBB más, y ahora recientemente Fitch, que nos tenía en BBB, nos bajó a BBB menos. BBB menos es la primera calificación que tiene un país para tener grado de inversión. De BB más ya no es considerado grado de inversión. Ok, ¿cuánto representa esa rebaja o cuánto va a representar esa rebaja a nuestra deuda a largo plazo en un momento en el cual tenemos tal vez la deuda más grande de toda nuestra historia? Bueno, sin lugar a dudas, versus el PIB. Bueno, nada más hay que ponernos a ver cuánto ha dicho ya el Ministerio de Economía y Finanzas que tiene que salir al mercado a buscar deuda para financiar el presupuesto. Si estamos hablando, por ejemplo, de
8.000 millones de dólares y con esta baja de grado de inversión, el riesgo soberano sube en 100 puntos base, estás hablando de 80 millones de dólares que nos va a costar este aumento. Sí. Entonces, y aparte, no solo es un aumento en la deuda pública, sino también eso se traduce que a los bancos, cuando vayan a buscar financiamiento, el costo de su fondeo va a aumentar también. Así que esto es en cascada, esto va a afectar el gobierno nacional, pero también afecta al sector privado y a los consumidores. Bueno, ok, ¿cómo puede uno revertir eso en un momento en el cual realmente uno va a tirar de dinero público para poder salir de esta crisis? No solamente va a ser una receta que va a tener que aplicar Panamá, sino que va a tener que aplicar el mundo entero. Bueno, uno tiene que ser eficiente en el uso de los recursos y ahí es donde el gobierno ha fallado. Hemos visto que en vez de hacer una contención de gasto, lo que el gobierno ha hecho es seguir aumentando el costo de funcionamiento del Estado y ha castigado la inversión. No hemos visto que la inversión pública ha aumentado, que sería la ruta que se debería seguir para poder reactivar la economía. Porque para parar este descenso en lo que es la calificación de riesgo, ¿cuáles son los factores que están midiendo las calificadoras? Crecimiento económico, que ya vemos que en el año 2020 se estima que la contracción económica va a ser por el orden de 15 a 17%. Cuando comenzó la pandemia se estimaba que Panamá nada más iba a tener una contracción de 2 o 3%. Producto de la cuarentena extendida que hemos vivido, obviamente se paralizó Claro. la actividad económica en nuestro país, lo cual ha generado esta situación. El incremento en la tasa de desempleo, que significa que no hay demanda. Si la gente no tiene trabajo, no tiene plata, no tiene con qué salir a consumir, $100 al mes lo que están dando o 120 hoy día en el bono solidario, obviamente no es suficiente. ¿Cuáles son los 4 generadores de empleos más grandes de nuestro país? El sector agropecuario, que ya por lo menos el viceministro Roñonis habló de algunas medidas que está tratando que va a tomar el gobierno para no reactivar, porque no ha parado, pero para estimular aún más el sector agropecuario. Pero el comercio, la construcción y el turismo son los otros 3 generadores de empleo más importantes en nuestro país y los 3 están sumamente golpeados, sin perspectivas positivas a mediano plazo. Entonces el gobierno tiene que, por ejemplo, la construcción, que sí tiene un efecto multiplicador muy fuerte en la economía, de parte del sector privado no hay demanda, porque ya lo que vemos es que hay una sobreoferta en lo que es comercio, oficina, hoteles y residencias de mediano y alto poder adquisitivo. Lo único que se está moviendo ahora mismo en el sector construcción son las viviendas de interés preferencial. Entonces, el gobierno en ese sentido tiene que apoyar al sector de construcción haciendo proyectos como el cuarto puente sobre el canal, la línea 3 y 4 del metro, un plan de mantenimiento de la red vial nacional, cosas así. Y este estímulo que se le debe a la economía debe generar actividad económica, debe generar empleo. Entonces, cuando las calificadoras de riesgo ven que el desempleo va hacia la baja, que la actividad económica va subiendo, que la relación deuda-PIB va bajando, entonces podemos aspirar a volver a tener una mejoría en la calificación de riesgo en nuestro país. Pero ahora mismo, como están las cosas, dificulto que se pueda lograr esto a corto plazo, porque no va a ser hasta 2 o 3 años que el país esté al mismo nivel que estaba antes de que comenzara la pandemia a principios del año 2020. Bueno, es decir, un equilibrio, y ha sido la prueba de, es decir, lo que se han hecho la mayor parte de los gobiernos, economía versus salud, y han querido pues manejar a través de esa dicotomía donde se le ha dado, y hoy varios medios tocan sobre esos poderes al ministro de Salud por encima del resto del gabinete. Es decir, ¿cuál hubiera sido la fórmula correcta? Ese es el gran dilema.
Sí, definitivamente no hay un manual de cómo manejar esta situación, ni un país estaba preparado para esto, pero hemos visto en la experiencia que los países que han ido a una cuarentena severa no ha bajado los contagios y lo que ha hecho es obviamente castigar la economía. Tuiteé esta mañana que ayer que se dio el Super Bowl vimos que había más de 25,000 fanáticos en el estadio viendo el juego. Hoy comenzó el Abierto de Australia donde las personas están asistiendo y incluso están asistiendo sin tapabocas. Sin tapabocas. Estos países han podido tomar las medidas necesarias para llevar ese balance entre salud y economía. Y nosotros nos fuimos a un extremo demasiado de querer controlar la parte de salud sin tomar en cuenta que ya con la salida de la vacuna el tema de salud se debe controlar antes de lo que finalice el año, cuando ya tenemos la mayoría de la población vacunada y tenemos la inmunidad de rebaño en el país. Pero la economía, como mencioné anteriormente, va a tomar varios años, 2, 3 años, a recuperarse a los niveles que estaba pre-pandemia. Entonces, ¿cuál sería la solución? Yo creo que se hubiera visto que hay ciertas actividades económicas que nunca pararon. Obviamente, sí, todo lo que tiene que ver con la industria de alimentos y las farmacias, pero también, por ejemplo, los puertos y el canal de Panamá nunca dejaron de operar. Claro. Yo creo que la construcción, que es una industria que ya tiene por sí sus medidas de seguridad, que nada más tenías que entonces incluir temas de el uso de gel, el uso de los tapabocas, era una industria que se podía haber reactivado rápidamente. La apertura de la actividad de turismo, por ejemplo, la semana pasada estaba hablando con un amigo mío en República Dominicana, allá los hoteles tienen un 40% de ocupación. Hoy día, es decir, recién abrieron después, post pandemia, cuando nuestro país, pre-pandemia, los niveles de ocupación del sector turismo estaban por el 43%. Hoy día deben estar por debajo del 10%. Los que están abiertos. Lo que tenemos que es, tomando las medidas necesarias de salud, y que las personas también son las que toman las decisiones. ¿Por qué tiene que ser el Estado que determine si yo puedo salir a caminar un fin de semana en el parque y tomar aire fresco? ¿Por qué no podemos ir a las playas a respirar o bañarnos en las playas? ¿Cómo va a abrir el turismo? Porque, por ejemplo, leemos anuncios que el de Cameron va a abrir el 12 de este mes, de febrero, esta semana. Sin embargo, ¿quién persona va a ir a un hotel de playa y no se va a poder meter en la playa? Son las incoherencias estas que vemos de parte del gobierno nacional, donde hay un ente nada más que está tomando las decisiones pareciera que sin consultar con los otros entes que debían estar involucrados, como sería el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad de Turismo, por ejemplo, hablando del tema de los hoteles. Ahí no se ve que hay un diálogo de parte de estas instituciones para tomar decisiones que sean coherentes. Claro. Y sin hablar de el daño de la salud mental que está sufriendo la gente con los contratos suspendidos, el estrés que estamos viviendo y vemos todos los días, lamentablemente, de personas que toman la decisión drástica de terminar su vida porque ya el estrés ha acabado con ellos. O sea, hay que tomar todos estos factores, no solo el tema de los contagios del COVID, que obviamente no hay que menospreciarlos, pero también hay otras enfermedades que la gente está sufriendo que son igual de riesgosos, que hay que poner sobre la mesa, y también obviamente lo que es el aspecto económico de las personas, de las familias y de las empresas. Bueno, Frankie, vamos a ver cómo vamos retomando el rumbo que teníamos. Y para ello quiero presentarles Fran de Lima, ex ministro de Economía y Finanzas